Hola a todos, bienvenidos al canal. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Aura es muy probablemente la novela más famosa del escritor mexicano Carlos Fuentes, y según algunos comentarios de la crítica especializada que he encontrado por ahí, puede que esta fama no se deba precisamente a que sea su mejor novela, que no es que sea mala, es bastante buena. Pero hay dos factores que han contribuido a que Aura sea tan conocida. En primer lugar, que es una lectura muy breve, bien podría considerarse incluso un cuento largo. Tiene en esta edición menos de 65 páginas con una letra bastante amigable. Y en segundo lugar, se puso en el ojo de la prensa nacional luego de que durante el sexenio del expresidente Vicente Fox aquí en México, el que fuera su secretario del Trabajo, Carlos Abascal, promoviera la censura de esta obra. Y es que el exsecretario se dio cuenta que una maestra de su hija en secundaria, le había pedido que leyera esta novela. Carlos Abascal consideró que la novela era inapropiada para jovencitos de esa edad, sobre todo por su contenido sexual. Y como era de esperarse, esta censura no hizo sino que las ventas y la lectura de esta novela repuntaran. El mismo Carlos Fuentes lo dijo en una entrevista cuando se le cuestionó sobre esta situación de la censura. Carlos Fuentes no dudó en decir que al final le había beneficiado, puesto que más gente había comprado y leído la novela. Y Aura es la historia de Felipe Montero, un joven historiador que un día se encuentra con un cartel en el que se solicita un ayudante, dice ahí, un historiador joven con conocimiento del idioma francés y que sea capaz de organizar algunos documentos. Felipe se emociona bastante porque aparte de que la paga es bastante buena para esos tiempos, es el tipo de trabajo que a él le gusta, en el que no va a tener que hacer un gran esfuerzo físico, lo que lo lleva a pensar que el cartel está casi escrito para él. Dice en algún momento, le falta nada más mi nombre para que sea perfecto. Acude entonces a la entrevista de trabajo en pleno corazón de la Ciudad de México, en Donceles, y allí se entrevista entonces con la señora Consuelo, viuda de Llorente, quien le dice que el trabajo consistirá en leer y organizar las memorias de su difunto esposo, el general Llorente, para que estos sean publicados antes de que ella muera. Y aunque de manera inicial las condiciones de trabajo son muy atractivas para Felipe, hay algo dentro del ambiente de la casa que no le termina de agradar, y es que apenas cruza la puerta, cruza el umbral, se da cuenta de que esta propiedad es muy lúgubre, parece estar envuelta en una penumbra perpetua que no le hacen sentirse del todo cómodo, sobre todo cuando se entera que otra de las condiciones del trabajo es que él debe de vivir el tiempo que le lleve esta tarea dentro de la casa. Ahí empieza a dudar un poquito cuando conoce a Aura, la sobrina de Doña Consuelo, de la cual se enamora de inmediato, específicamente de sus ojazos verdes, con lo que va a terminar por decir acepto. Y empieza entonces a trabajar para la señora Consuelo. Pero como se enamora de Aura, entonces el trabajo pasa a segundo plano porque las claras intenciones de Felipe van a ser irse acercando a Aura cada vez más. No obstante, mientras más tiempo pasa en esta casa, más se va a ir adentrando y más difícil le va a hacer salir de una realidad sobrenatural, fantasmagórica, ominosa, a tal punto que la línea entre lo real y lo fantástico se borra definitivamente. Tengo que reconocerles que yo leí Aura antes de Cumbres Borrascosas, la última novela de la que les hablé en un comentario en este canal, y sinceramente no me gustó tanto. Incluso dije, voy a hacer de cuenta que no la leí, sí la voy a anotar dentro de mis registros, pero no voy a hacer comentario de ella porque, si les soy muy sincero, en ese momento creo que me decepcionó un poquito. Pero después de terminar Cumbres Borrascosas, como que me quedé con ese sentimiento de que no, de que tenía que darle otra oportunidad, valiéndome, además de que era una lectura muy cortita, entonces dije, va,
Lo voy a intentar por segunda vez porque además una de mis mejores amigas me dijo en cierto momento que Aura era su libro favorito. Además es un libro del que hablan muy bien Ángel Arcade de Arcades Books y René López Villamar de Teoría del Caos, que les voy a dejar ambos canales en la descripción, que son dos de mis booktubers favoritos. Entonces dije, no, hay que leerlo otra vez, y fue hasta la segunda lectura cuando quizá pude apreciar mejor esta obra y decir ahora que sí me gustó y me gustó bastante. Y es que en la primera lectura me pareció que el estilo de Carlos Fuentes es complicado. Y yo ya había leído hace bastantes años otro libro de Carlos Fuentes, que es La muerte de Artemio Cruz, y algo que tengo muy presente es estos cambios en la línea temporal, estos saltos que hay en el tiempo y que para un lector tan inexperto como lo era yo en ese momento, hicieron que de plano no entendiera yo nada. En Aura ocurre algo más o menos parecido y eso definitivamente me dificultó mucho las cosas. Pero fue precisamente en la segunda lectura que me di cuenta de la necesidad de releer este libro, que no es de a gratis el hecho de que para poder comprenderlo sea necesario releerlo, porque la temporalidad es algo fundamental en esta obra. Necesitamos llegar a la última parte para que muchos aspectos misteriosos a lo largo de la novela cobren sentido, e incluso al final nos vamos a quedar con muchas preguntas, y por eso es importante volver al inicio y volver a leerlo, y aún así bien podríamos caer en un bucle en el que retornamos y retornamos y retornamos al principio y seguimos haciendo relecturas, porque como lectores quedamos también atrapados en ese tiempo no lineal, en esos saltos difusos que nos hacen querer volverlo a leer de principio a fin para tratar de organizar un poco mejor lo que está sucediendo dentro de nuestra cabeza, para ver si logramos nosotros identificar este momento en el que, como ya les decía yo, la línea entre lo real y lo fantástico se difumina por completo. Queda muy claro que para Carlos Fuentes, al momento de escribir Aura, no basta únicamente la historia en sí mismo, sino la manera en cómo dicha historia es contada. Es uno de esos libros en el que la forma es fondo. La historia por sí misma es bastante buena, es muy entretenida, es muy ingeniosa, pero lo que la convierte en una pieza artísticamente mucho más valiosa es la manera en cómo Carlos Fuentes lleva su propio estilo literario a sus últimas consecuencias. Y si no quieren spoilearse, yo quiero darles las gracias por llegar hasta este punto. Muchas gracias por apoyar al canal. Eso sería todo, nos vemos en la siguiente, pero si quieren escuchar mi opinión con spoilers, quédense. Al fin podrás ver esos ojos de mar que fluyen, se hacen espuma, vuelven a la calma verde, vuelven a inflamarse como una ola. Tú los ves y te repites que no es cierto, que son unos hermosos ojos verdes idénticos a todos los hermosos ojos verdes que has conocido o podrás conocer. Sin embargo, no te engañas, esos ojos fluyen, se transforman, como si te ofrecieran un paisaje que solo tú puedes adivinar y desear. Y como se trata de una novela tan pequeñita, pues no podía yo hablar de otra cosa en esta sección ya con spoilers que el gran final en el que nos damos cuenta que Aura y la señora Consuelo son la misma persona. Además de que Felipe y el general Llorente, que murió hace más de 60 años, son también la misma persona. Cobra entonces muchísimo sentido esto que les mencionaba y que al principio dice Felipe, que a ese letrero nada más le falta su nombre, pues es que ese letrero sí era para él. Vemos entonces cómo la habilidosa y sumamente brillante señora Consuelo realmente tiende un anzuelo para el joven Felipe, que es ese cartel. Sí era para él. Por eso es que vemos que del primer al segundo día aumenta el sueldo. Es que tarde o temprano tenía que hacerlo picar, porque es ese anuncio de periódico lo que lo va a hacer querer entrar a la casa. Pero sin duda el señuelo más importante es la propia Aura, porque como les decía al inicio de este comentario,
Cuando se entera Felipe que tiene que quedarse a vivir en la casa, empieza a dudar un poco sobre si va a aceptar o no, pero en el momento que ve a Aura queda prendado de ella y es lo que le hace aceptar de inmediato el quedarse en esta casa. Y eso era una apuesta segura. Consuelo sabía que bastaba la simple mirada de la figura de Aura para que Felipe aceptara quedarse, porque finalmente Felipe, o sea, el general Llorente, ya le había prometido a Consuelo que la iba a amar siempre, que la iba a querer siempre. No había manera en la que Felipe pudiera negarse a aceptar el trato. No es de sorprender que se nos dé tan poca información de Aura, apenas sabemos que tiene los ojos verdes, que tiene una linda figura y que viste una falda de tafeta. Es tan poca información, pero sabemos que ha de tener una belleza deslumbrante por la manera en cómo Felipe reacciona ante ella. No solamente acepta quedarse en la casa en el momento en que la ve, sino que en tan poco tiempo nos cuenta cómo mientras están compartiendo la mesa le es a él muy difícil apartar la mirada de ella porque en cuanto deja de verla, de inmediato siente una gran necesidad por volver a contemplar su rostro. Y cómo en tan poquito tiempo se crea esta imagen en la que Aura está cautiva y él es aquel que va a liberarla. Todo esto ocurre en muy poquito tiempo porque, como sabemos al final, Felipe, o sea, Llorente, lleva tantos y tantos años enamorado de Aura. Y claro, el trabajo que tiene que hacer Felipe dentro de la casa, es decir, leer las memorias de Llorente y ordenarlas, no es un trabajo fortuito. Era tan importante para la señora Consuelo que Felipe hiciera este trabajo porque va a ser a través de la lectura de estas memorias y sobre todo llegar a la última parte y a las fotografías lo que le va a permitir a Felipe recordar esta otra vida, esta otra identidad que ya ha vivido antes, por lo que nos damos cuenta que el plan está perfectamente concebido. Ahora, ¿cómo hizo la señora Consuelo para encarnar a Aura? ¿Cuál es el objetivo real detrás de toda esta pasión? Y es que nos enteramos que el general Llorente y doña Consuelo no pudieron engendrar un hijo debido a la esterilidad. Ella entonces cae en una especie de locura que la va a llevar a experimentar con brebajes, con brujería, que al final van a dar frutos en que ella va a poder depositar parte de sus fuerzas en un ser sobrenatural que es Aura. Y Aura es la esperanza no solamente de inmortalidad y de eterna juventud, sino también la esperanza de procreación que tiene Consuelo en esta nueva realidad. El tiempo de ella y del general Llorente ha pasado ya, pero gracias a Aura y gracias a Felipe, que de algún modo es el mismo general, es que esta posibilidad de tener un hijo vuelve a ser real. Sin embargo, el precio es muy alto. Sabemos que la señora Consuelo solo puede convocar a Aura por un periodo no mayor a 3 días. Después de eso, Aura la abandona, se pierde o se desvanece de alguna manera y entonces tiene que volver a conjurarla, lo cual merma su salud y sus energías de una manera terrible. Por alguna razón, este tipo de magia, este tipo de brujería alarga la vida de la señora Consuelo, que nos enteramos al momento del encuentro con Felipe tiene mucho más de 100 años. Y aunque sigue viva, está atada a la casa, está atada a una existencia decrépita, a una existencia decadente y en términos generales a una vida que no es plena en ningún sentido. Este sacrificio, este precio tan alto, ¿vale la pena? Desde mi perspectiva creo que yo no lo tomaría. Pero no sé, a mí me gustaría saber ustedes qué opinan al respecto, si es que ya leyeron esta novela, qué les pareció, qué significado encontraron en este final tan impresionante. Déjenme sus respuestas en los comentarios, que yo tengo muchas ganas de leerla y se los apreciaría bastante. Como siempre, muchas gracias si llegaron hasta esta parte y nos vemos en la siguiente. Hoy la descubrí en la madrugada, caminando sola y descalza a lo largo de los pasillos. Quise detenerla. Pasó sin mirarme, pero sus palabras iban dirigidas a mí. No me detengas, dijo. Voy hacia mi juventud.
Mi juventud viene hacia mí. Entra ya. Está en el jardín. Ya llega. Consuelo. Pobre Consuelo. Consuelo, también el demonio fue un ángel antes.